La diferencia entre un proyecto 3D y un proyecto 2D en Unity, vamos a crear un nuevo proyecto 3D. Clic aquí en New. Vamos a ponerle simplemente prueba 3D. Y vamos a seleccionar el template 3D. Create Project. Esta es la apariencia de un proyecto 3D al iniciarse con la configuración por defecto de la interfaz. Voy a crear ahora también un proyecto 2D. New. Este se va a llamar prueba 2D y vamos a utilizar el template 2D. Create Project. Y esta es la apariencia del proyecto que creamos con el template 2D. Vamos a ir pasando de proyecto en proyecto para ver las diferencias. Si nos fijamos, la diferencia más notoria está aquí en la pestaña Scene, donde en el proyecto 2D vemos un fondo plano de color gris oscuro y un cuadriculado sobre la pantalla, el icono de la cámara y no mucho más. En cambio, en el proyecto 3D, lo que vemos no es un fondo plano, sino algo así como un horizonte. Hay una especie de cielo. La parte inferior sí es gris. Hay un icono de cámara, pero está un poquito desplazado. Tenemos también un icono que parece un sol, ahí en la mitad de la pantalla. Y además, a diferencia de el viewport 2D, en el viewport 3D tenemos estas representaciones de los ejes del espacio, aquí en colores rojo, azul y verde, con los ejes X, Y y Z, y debajo de esa representación, la palabra persp. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se tratan estas diferencias. Fundamentalmente, la diferencia es que aquí vemos en perspectiva, es decir, estamos viendo no de manera plana, sino de manera perspectiva. Y esta luz que está acá, si la selecciono, vamos a ver que se llama Directional Light y es un tipo de luz que hay en Unity y tiene sentido en los proyectos 3D, porque en los proyectos 2D no tenemos luces a menos que utilicemos ciertas herramientas que hay que agregarle a Unity para poder tener luces en 2D. Aquí en 3D, si seleccionamos, perdón, en 2D, si seleccionamos la cámara, vemos que el único elemento de la escena es esta main camera. En cambio en 3D, la escena por defecto viene con dos elementos, una main camera y además una luz en la escena. La navegación de la escena, es decir, para movernos en la escena, en 2D tocamos la ruedita del mouse para hacer zoom in y zoom out, pues en la escena 3D es igual. Zoom in, zoom out. ¿Sí? El zoom in y el zoom out va hacia donde está apuntando la, la visión, la vista en la pestaña Scene. Para movernos lateralmente utilizamos la ruedita del mouse presionada como un botón y arrastramos en el proyecto 2D. En el proyecto 3D es exactamente igual. Nos movemos lateralmente con la ruedita del mouse presionada como un botón. Y la diferencia está, ¿qué pasa cuando toco el botón derecho del mouse? El botón derecho del mouse en el proyecto 2D actúa igual que si estuviésemos presionando la ruedita. Y en la escena 3D, cuando yo hago clic con el botón izquierdo, puedo hacer lo que se conoce como un mouse look. Miro alrededor arrastrando el mouse. Si se fijan, cuando yo presiono el botón derecho del mouse, aparece un cursor de mouse, que es un ojito, un ojo, y al lado del ojo, a la derecha y abajo, hay una figura, parece una figura de Tetris. Bueno, eso simboliza las teclas WASD o las flechas del cursor. Y me está indicando que si mantengo presionado ese botón derecho y toco la W, por ejemplo, voy a avanzar
me voy a desplazar hacia adelante. La S me permite desplazarme hacia atrás. La A y la D a izquierda y derecha respectivamente. Y esto me permite entonces desplazarme como si estuviera en un control, digamos, estándar de un juego en primera persona. Y de esta manera puedo ir desplazando y moviéndome alrededor de los elementos de la escena. Si tienen experiencia en juegos en primera persona, va a ser muy fácil para ustedes acostumbrarse a esta manera de eh, navegar la escena. Si tienen algo seleccionado, por ejemplo, la cámara, y tocan la F, esa cosa que tienen seleccionada se va a poner en el centro de la escena. En realidad es la vista de la escena la que se adapta y pone bien en el centro el objeto que tienen seleccionado. Y van a poder orbitar, es decir, desplazarse alrededor del objeto con el shortcut Alt y clic izquierdo del mouse. Y acá lo que estoy haciendo es rotar alrededor del objeto con mi cámara, orbitar. Si hago zoom, teniendo el objeto enfocado, ¿sí? Es decir, cuando toqué la F y lo tengo centrado, lo que hago es disminuir la distancia entre la cámara, entre la vista de la escena y el objeto que está centrado. Y esto me permite estudiarlo de todos lados y es una herramienta muy útil. Voy a hacer lo mismo con la luz, por ejemplo. Selecciono la luz, toco la F y orbito. Me acerco un poco más con la ruedita del mouse y orbito. Muy bien. Con el botón central, recordemos, nos desplazamos lateralmente y con esto ya tenemos todas las herramientas de navegación de la escena. Nos quedan una sola cosa por ver y es para qué sirve esta representación de los ejes del espacio. Bueno, si se fijan, si utilizamos el botón central, el botón izquierdo, perdón, el botón derecho y hacemos un mouse look, vemos cómo la representación de los ejes del espacio nos acompaña al mirar para un lado y otro. Lo que nos está mostrando esta representación de los ejes es cómo están orientados los ejes globales, es decir, cómo están orientado el mundo. El eje Y, el eje X y el eje Z tienen una orientación fija en el mundo y hay un punto del espacio que es el 0, 0, 0 del espacio donde está posicionado, a ver qué está posicionado en el 0, 0 del espacio. Por ahora nada, la cámara está en 0, 1, 10, menos 10 del espacio y el directional light está en 0, 3, 0. Por ejemplo, si pongo la directional light en 0, 0, 0, toco la F, ese punto que está ahí, donde está la luz, es el lugar donde se cruzan, teóricamente, los tres ejes del espacio. Y si yo orbito o utilizo el mouse look, lo que me está mostrando ahí es como una especie de brújula de hacia dónde está apuntando el eje Z, el eje Y, el eje X en todo momento. Vamos a ver ahora cómo manipular objetos en el espacio 3D. Voy a crear un nuevo objeto. Esto es una cosa que existe en todos los proyectos, tanto en 2D como en 3D. Si yo hago clic derecho sobre la pestaña Hierarchy, puedo crear un empty o un objeto 3D, un objeto 2D y diferentes elementos. Vamos a 3D Object y creemos un cube. El cube se agregó a la escena y tiene una posición que está determinada por la posición de la visión de la escena. Yo tengo mi escena establecida, vista desde cierto punto, y va a crear el cubo en el centro donde estoy mirando yo. Entonces, como yo no lo tenía puesto en algún lugar determinado, es medio aleatorio donde lo colocó. Si yo quiero que este cubito se vaya al 0, 0 del espacio, ya sabemos que podemos hacer clic derecho aquí en Transform y resetear la posición. Y ahora el objeto está en el 0, 0 del espacio. Toco la F para enfocarlo y ahí está centrado. Puedo orbitar alrededor del objeto y admirarlo de todos lados. Perfecto, tengo el cubo. Si yo creo un cubo en un proyecto 2D,
botón derecho, 3D Object Cube, efectivamente crea el cubo, pero por supuesto lo puedo ver solamente de uno de sus lados. Y esto en realidad no es tan así porque yo podría cambiar la visión de mi escena de 2D a 3D y de 3D a 2D es simplemente con este botoncito de acá. Si hago clic en el botoncito 2D, lo paso a 2D. Lo mismo aquí en el proyecto 2D. Si hago clic en el botón 2D que está presionado, digamos, lo desactivo y paso a 3D. Esto se ve todo oscuro porque no hay luces en esta escena del proyecto bidimensional. ¿Sí? Puedo volver a 2D, igual también puedo volver a 3D desactivando el botón 2D en la escena del proyecto 3D. Bien, ahora, lo que les decía, si yo por ejemplo creo un nuevo cubo, 3D Object, otro cube, el cubo de vuelta se generó más o menos donde quiso, y yo sabiendo que los cubos miden, cuando son creados por defecto en Unity, una unidad por ancho, por lado, por ancho, por alto y por profundidad, podría saber que si este cubo, el original, está en 0, 0 del espacio, para posicionar este segundo cubo justo encima, bueno, voy a poner en 0 el eje X, en 0 el eje Z, eso lo va a centrar en el plano horizontal, y en 1 el eje Y. Y ahí estoy ubicando perfectamente apiladitos eh, estos cubos. Si yo quisiera, por ejemplo, alinearlos a mano, a ojo, para eso es muy útil utilizar las vistas ortogonales o axonométricas, es decir, no utilizar la perspectiva. La perspectiva siempre engaña bastante, entonces uno usualmente, si quiere, por ejemplo, voy a crear aquí un objeto, una esfera. Creo la esfera. Y yo utilizo en esta vista, bueno, puedo utilizar la herramienta mover, arrastrar la esfera por ahí, tratar de ponerla en el centro, pero hacerlo desde la vista perspectiva va a ser bastante difícil justamente porque no tenemos una buena referencia de qué tan cerca, qué tan lejos está el objeto de los bordes. Y para eso podemos utilizar estos ejes del espacio. Si toco el eje Z, me va a mostrar perfectamente orientado en el eje Z la escena. Pero fíjense que sigo teniendo perspectiva, es decir, los cuadros de la grilla que están más cerca a mí son más grandes que los que están lejanos. Esto es porque tenemos activada la perspectiva. Si yo hago clic aquí en la palabra que aparece debajo de la representación gráfica de los ejes, paso de modo perspectiva a modo axonométrico. Y ahora sí, si toco los ejes, lo estoy viendo de manera totalmente plana y perfectamente orientado en el sentido de ese eje. Y esto me permite, con bastante precisión, aún haciéndolo de manera manual, a ojo, asegurarme que los objetos estén, por ejemplo, posicionados uno encima del otro. O bien centrados. Y luego volver con tranquilidad a la perspectiva, haciendo clic nuevamente en esa palabrita debajo de la representación gráfica del espacio. Toco la F, orbito, hago zoom out, zoom in. Y de esta manera entonces vimos cómo navegar la escena, tocando botón derecho y con las WASD para moverme por el espacio. También selecciono un objeto, toco la F para centrarlo y con Alt y clic izquierdo orbito alrededor del objeto. Y también puedo utilizar las vistas axonométricas pasando de perspectiva a modo isométrico eh, y utilizando los ejes del espacio para verlo perfectamente plano siguiendo el eje seleccionado. Y luego volver a la perspectiva para trabajar en 3D nuevamente.